Se prevé, y es lo que ha ocurrido en los últimos años también en la Argentina, un incremento de las precipitaciones. Esto lleva muchas veces a tener riesgos en el cultivo producto de posibles anegamientos. Por otro lado, el aumento de la precipitación también lleva a cambios en la altura de las napas. En muchas regiones de Argentina, especialmente en el oeste, donde la potencialidad del rendimiento estaba deprimida, hoy con el incremento de las napas ha permitido que el cultivo tenga una mayor oferta hídrica y un mayor rendimiento potencial. Indudablemente que la altura de la napa puede ser un beneficio, si el cultivo puede capturar la napa a una altura razonable de profundidad que no genere anegamiento, pero si la napa está muy cercana a la superficie, menor a 0,50 o 1 metro aproximadamente, esas alturas ya muy cercanas a la superficie pueden llevar a riesgos de anegamiento en el cultivo, lo que ha ocurrido en muchas de las últimas campañas en Argentina. El riesgo de anegamiento es mucho más importante y más nocivo en los momentos cercanos a la antesis, previos a la antesis, que en ese periodo el mayor componente y el más importante componente de rendimiento del cultivo, que es el número de granos por unidad de área, se va a ver disminuido. Si disminuyo el número de granos por unidad de área, inmediatamente voy a tener una disminución casi de la misma magnitud en el rendimiento del cultivo. Por eso es muy importante saber que si voy a tener un riesgo de anegamiento en las primeras etapas del ciclo de cultivo, puedo tener una cierta capacidad de recuperación si el anegamiento luego cesa, pero esa misma capacidad de recuperación no la voy a tener en los momentos previos a la floración del cultivo. El riesgo de anegamiento está íntimamente ligado a la capacidad que tiene ese cultivo de generar su materia verde aérea, y por eso la nutrición va ligada a los aspectos de anegamiento. El impacto negativo del anegamiento en ese periodo previo a antesis está relacionado con la cantidad de materia seca que el cultivo produce. Si tengo un cultivo de un exceso de biomasa previo a la floración y ocurre un anegamiento, el efecto del anegamiento probablemente sea más negativo que en aquellos cultivos con menor biomasa aérea. ¿Cómo se vincula esto con la nutrición? Aquellos cultivos que tienen una alta nutrición y hemos apuntado a un rendimiento potencial alto y ocurre un anegamiento en el periodo previo a antesis, van a tener una mayor biomasa aérea. Esa mayor biomasa aérea implica una mayor transpiración y eso determina que el efecto negativo del anegamiento esté exacerbado. ¿Por qué? Cuando tengo anegamiento, en los primeros días del anegamiento, entre 3 y 4 días luego de que se produce el anegamiento, voy a tener una fuerte pérdida de la biomasa radical, es decir, de la cantidad de raíces que el cultivo ha producido. Esa pérdida de raíces en los primeros 3 o 4 días, luego de que se inicia el anegamiento, determina una incapacidad de sostener la capacidad de la materia seca aérea. Más materia seca tengo, más biomasa, más negativo va a ser el anegamiento. Uno podría decir, en este marco del cambio climático, que el impacto sobre los cultivos de invierno debido al incremento de la temperatura va a ser un acortamiento del ciclo. Ese acortamiento en el ciclo va a hacer que el cultivo no pueda generar la cantidad de destinos, el número de granos suficiente para sostener un alto rendimiento. Por eso es importante pensar en cómo manejo el cultivo en este contexto del cambio climático. Debo revisar las fechas de floración en cada una de las zonas. Debo revisar las densidades para poder estar acorde con la reducción del número de macollos en caso de que ocurra y posicionar el periodo de llenado de granos en aquella situación que evite los golpes de calor.